Bueno, pues ya ven que todavía queda mucho por ver en este acuerdo firmado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Queremos hablar de este asunto y de otros que tienen que ver con el panorama político actual con nuestro invitado, Estíbaliz. Sí, esta mañana nos acompaña en Buenos Días Canarias Casimiro Curbelo, que es secretario general de la Agrupación Socialista Gomera. Señor Curbelo, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Hola, muy buenos días, Bienvenido. Marta, Estíbaliz. Bueno, alcanzado ese preacuerdo entre el Partido Socialista Unidas Podemos, bueno, ahora llega este caso que hoy porta en los periódicos, la sentencia del caso de los ERE. ¿Cree usted que afectará a las futuras negociaciones para alcanzar por lo menos esa mayoría en el Congreso de los Diputados de cara a una próxima investidura? Bueno, es verdad que la política en los últimos tiempos se mezcla todo, pero desde luego nada tiene que ver o nada tendría que ver la sentencia de los ERE con la conformación de un gobierno en nuestro país que además no solo es esperado sino deseado por todos los ciudadanos. Los partidos políticos tienen que darse cuenta que la política ha cambiado en los últimos años, del bipartidismo a un fraccionamiento desmedido del arco parlamentario y por tanto sí o sí, es más, no tuvieron que haberse convocado las pasadas elecciones, pero ahora sí o sí tiene que haber acuerdo y lo va a haber, es verdad que con una característica y es que los nacionalistas y los partidos regionalistas no solo tienen la llave del gobierno, sino además tienen la llave de la durabilidad de la legislatura. Pero esa es una realidad con la que tenemos que convivir y además es necesaria y creo que se va a producir un nuevo gobierno cuanto antes. Ajá. Enseguida hablamos de ese acuerdo y de lo que puede pasar en los próximos días, que vemos que puede ser de todo, señor Curbelo, pero hay muchos dirigentes de partidos nacionales, tipo el Partido Popular, que están exigiendo la dimisión de Pedro Sánchez, incluso por este asunto de los ERE. ¿A su juicio debería ser responsable de algo que ocurrió hace 20 años? Bueno, por supuesto que no. Es verdad que los afectados por parte de la sentencia de los ERE son militantes socialistas, pero Pedro Sánchez todavía ni había sido secretario general del Partido Socialista, por tanto, la política es así, hay que pedirle responsabilidad a alguien, se la piden al que está. ¿Tiene que ver Pedro Sánchez con los ERE y lo que se tejió en los ERE andaluces? Por supuesto que no, es la política. Bueno, en cualquier caso estamos en un proceso para configurar ese futuro gobierno de España porque lo que se necesita es estabilidad, superar esta situación de bloqueo, señor Curbelo, y usted ha dicho que no hay otra posibilidad que apoyar este gobierno progresista. Bueno, hay alguna otra posibilidad, pero para hablar de un gobierno progresista, de un gobierno de izquierda, encabezado por Pedro Sánchez, lógicamente no hay ninguna otra opción que pactar un gobierno de coalición como ya se ha hecho con Unidas Podemos, y a partir de ahí abrir las negociaciones con los nacionalistas, que hay muchos, desde el bloque nacionalista gallego, pasando por el PNV, Coalición Canaria, Nueva Canaria, los independientes de otras regiones, por ejemplo el bloque cántabro, en fin, y al final llegaremos a la conclusión que ni siquiera todos suman los 176, pero se producirá desde mi punto de vista una investidura en la segunda vuelta como consecuencia de la abstención de Esquerra Republicana de Cataluña. Claro. A mí me parece que en este momento las negociaciones políticas se están llevando por esa vía que es el cauce del pacto progresista. Cabría otro, si fracasa el pacto progresista había que ir a un gobierno de salvación nacional, pero eso desde luego no lo van a plantear quienes han ganado las elecciones, aunque solo sea por escasos escaños, y yo creo que se está caminando en el terreno correcto. Creo que aquí hay para Canarias un pequeño riesgo y es que ahora todos los nacionalistas y los regionalistas van a pedir mucho. Por ejemplo, Compromís está pidiendo que se resarza parte de la deuda histórica, que son 16.000 millones de euros, o que se negocie un nuevo sistema de financiación autonómica, o que se lleve el AVE, el tren de alta velocidad, a Santander o a La Coruña, en fin. Creo que aquí hay un abanico muy importante que los dirigentes políticos canarios tiene que estar ojo visor, porque Canarias es una comunidad autónoma que al haber prorrogado durante 2 años consecutivos, los presupuestos actuales son los de Rajoy, fíjense si es necesario que haya gobierno y que haya presupuesto, ¿no? Por tanto, deben estar atentos para llevar a cabo una negociación que sea de interés para Canarias. ¿Qué elementos son los que se barajan en este momento? Pues los mismos que están pidiendo las comunidades autónomas para sí. En nuestro caso, un sistema de financiación autonómica, que el que está en vigor actualmente es del año 2009 y es malo para Canarias, y que se reconozca nuestra realidad de nuestro estatuto y nuestro régimen económico y fiscal. ¿Eso qué supone? Recursos
y está más difícil porque ahora hay más a pedir y la caja la misma a repartir. Lo que pasa, señor Curbelo, es que cada vez que se trata de negociar con un gobierno del Estado nuevo, parece que Canarias tiene que explicar desde cero las peculiaridades de las islas. Bueno, pero eso no es nuevo. Yo recuerdo desde la etapa de Felipe González, siendo ministro Borrell, que había que explicarle cuáles son las singularidades canarias. Pero yo creo que cada día la han entendido más. De hecho, si no se hubiera aprobado un nuevo estatuto, si no se hubiera reconocido nuestro régimen económico y fiscal. Pero es verdad que ellos tienen que entender todos que Canarias es una comunidad autónoma alejada, está en la ultraperiferia de Europa, los sobrecostes de la doble insularidad se tienen que visualizar y, en fin, por todas esas razones yo creo que el Gobierno no debe perder nunca la sensibilidad con el Gobierno de Canarias. Y el Gobierno de Canarias tiene que darse cuenta que no puede vivir a espaldas del Estado, porque el Estado es el que aporta recursos. Es verdad que en este presupuesto que ya presentó el Gobierno y que se someterá a debate próximamente, no hay recursos excepcionales porque no hay presupuesto generales del Estado, pero los habrán, claro, y tendremos más recursos. Eso es importante porque siempre lo insisten los políticos que trabajan desde Canarias, los grupos parlamentarios, la importancia de que todo este presupuesto esté tan retrasado y a día de hoy, pese a que se forme el Gobierno de forma inminente, todavía pasará un tiempo antes de que comience a recibir lo que falta, ¿no? Sí, pero yo creo que hay gente que opina que no va a haber Gobierno y yo les adelanto con claridad que va a haber Gobierno. Lo que sí no es seguro es cuánto va a durar, porque la llave de la durabilidad, insisto, que la tienen los partidos nacionalistas y los partidos regionalistas. Pero me da la impresión que habrá presupuesto pronto, porque los partidos políticos, especialmente el Partido Socialista y Unidas Podemos, ya estarán trabajando en las grandes líneas del presupuesto del Estado. Bueno, hablemos de su formación, señor Curbelo, porque estamos hablando que de nuevo cuenta con una representación en el Senado en estas últimas elecciones, con un apoyo del más del 40% de los votos, pero pierde más de 1.800 votos respecto a las elecciones del pasado mes de abril. ¿Qué análisis se hace de esos datos? Bueno, saben que hay dos elementos que son importantes. Primero, la senadora que ha sido históricamente senadora de la agrupación socialista Gomera es Yaisa Castilla, y Yaisa Castilla ya fue nombrada miembro del Gobierno para llevar la responsabilidad a Turismo, Industria y Comercio. Y le sustituyó Fabián Chinea, que es un chico muy joven, tiene 26 años. Es verdad que había una desmotivación general para estas elecciones porque los ciudadanos estamos cansados de tantas elecciones consecutivas, ¿no? Y yo creo que ese es un dato a tener en cuenta y por tanto esa motivación no se produjo y tampoco los líderes políticos cuando se trata de unas elecciones locales, municipales o para los cabildos tienen más interés y se mueven más, pero yo creo que La Gomera es una isla que lo ha demostrado siempre, es una isla de izquierda, es una isla socialista de la agrupación socialista Gomera y que lógicamente tuvimos un resultado que ha llevado a que nuevamente tengamos la representación en la Cámara Alta, claro, en manos de Fabián Chinea. Una representación que al final es importante porque se habla de problemas específicos de la isla de La Gomera, ya lo hizo Yaisa Castilla, ahora Fabián Chinea, con el que hablábamos, quiere continuar esa línea en la que determinados problemas que deben recogerse además en esa Cámara, en teoría de representación pues territorial, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Ese es el sentido que tiene el Senado, la Cámara Alta, es para llevar la problemática de cada uno de los territorios. De hecho, hay una representación, un senador por cada una de las islas no capitalinas, independientemente de las capitalinas que tengan 3 senadores. Por tanto, llevamos allí la voz de La Gomera para tratar los asuntos que nos preocupan. Unos son de índole de conectividad, vivimos en una comunidad archipelágica, por tanto no acabamos de entender que no llegue la solidaridad para que hayan vuelos directos de La Gomera con Gran Canaria, para que determinadas infraestructuras que dependen del Estado, llámese la avenida de Valle Gran Rey o la construcción de una balsa en el norte de la isla para cuidar un palmeral que se muere en Cubaba, en la parte norte de Valle Hermoso, en fin, todas estas cosas las he visto y las he visualizado con el propio presidente del Gobierno y con el ministro de Fomento, con José Luis Ábalos, que es a la sazón secretario general de los
socialistas a nivel nacional. Pero la agrupación socialista Gomera no solo tiene voz allí, la agrupación socialista Gomera ha propiciado un pacto de gobernabilidad de izquierda en Canarias y pretendemos trabajar por La Gomera y también por Canarias. A mí muchas veces me hace gracia cuando no llegan a entender que desde un lugar pequeño como La Gomera se le imprima carácter regional a la política, porque la política, lo verán ustedes en los presupuestos de mañana, es el mismo teatro. El gobierno presenta unos presupuestos que son los mejores y yo creo que son los mejores en el marco de las dificultades actuales del mundo, de la economía de nuestro país y de Canarias. Y la oposición, que son los peores habidos y por haber. Ese es el teatro que se produce siempre. Por tanto, yo creo que lo que hay que hacer es trabajar por la gente que nos demanda cada día y en ese camino está la Agrupación Socialista Gomera. Pues Casimiro Curbelo, secretario general de la Agrupación Socialista Gomera, gracias por habernos acompañado en Buenos Días Canarias. Gracias, hasta la próxima ocasión. Buenos días. Muchísimas gracias a ustedes.